lo que se ha demostrado, por ejemplo, con las humanas y las regulares, es precisamente que tienen o exponen más al paciente a una hipoglucemia. Entonces, en términos generales, abajo de 30 no utilicen nunca una insulina de Gludec, que sea así como una recomendación. Abajo de 60, los análogos pueden favorecer un menor riesgo de hipoglucemia, de tasa de filtración. Entonces, ahí sí se prefiere probablemente insulina glargina, de Gludec. De hecho, por ejemplo, en análisis post-hoc con U300, se ha observado que en adultos mayores que sabemos que tienen más comorbilidades, incluso la tasa de filtración puede estar comprometida, o con ya enfermedad renal establecida, de Gludec y U300 han sido muy buenos y mucho más diferenciadores en ese escenario para los eventos de hipoglucemia. En donde tienen mayor evidencia es en la hipoglucemia nocturna, reducen más del 34%, ¿no? Esas dos insulinas. Pero el cálculo, nosotros hicimos en los algoritmos de la sociedad, ahí se modifica, por ejemplo, si ya está por debajo de 60, el cálculo para la insulinización la recomendamos de 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso. Si baja por debajo de 30, ahí la recomendamos utilizar de 0.1 a 0.15 por kilogramo de peso. Entonces, esas son algunas recomendaciones que se hacen precisamente para el inicio y seleccionando algunas insulinas que pudieran tener este beneficio. No sé si aclaré tu duda. ¿Doc? ¿Sí estuvo bien? Sí, estuvo bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Doc, ahorita que mencionábamos cuando iniciamos la dosis preprandial, o sea, en un paciente que apenas va a iniciar con insulina, ¿se inicia con Lispro o mejor con NPH? A ver, ¿cómo? Cuando un paciente va a iniciar apenas con manejo de insulina, en la parte del dosis preprandial, bueno, la dosis prandial que le vamos a dar, ¿se prefiere iniciar con Lispro o con NPH? Bueno, la NPH no es para la Con preprandial. la La regular, ¿no? NPH constituye por eso es importante ver lo de las clasificaciones de las insulinas. Las insulinas se pueden clasificar por su origen, ¿sí? Por su tiempo de acción, por su estructura, si es un análogo, si es humana, ajá. Entonces, y por si son basales o son prandiales. Si hablamos de la clasificación de basales, está la NPH, la insulina de Temir, insulina U100, de glargina, vamos, de Gludec y U300, ¿sí? Entonces, estas insulinas serían basales. Entonces, no, cuando hablamos de basal, lo que vas a corregir es la glucosa de ayuno, únicamente. Esa es la función de las basales. De tal manera que si tu interés es corregir, como en tu pregunta, postprandio, o vas a iniciar una insulina preprandial, utilizarás las ultra rápidas y las rápidas. ¿Ok? Esas serían las opciones. Normalmente, si hablamos del paciente con diabetes tipo 1, no puedes tener en el paciente con diabetes tipo 1. Yo alguna vez se los he comentado, cuando vean a un médico que está manejando una diabetes tipo 1 con una premezcla, salgan corriendo, sálvanlo. O sea, ese es el grado más grave de desconocimiento, ¿sí? No puede ser manejado nunca un paciente de M1 con una premezcla, ¿sí? Ni siquiera tampoco con una coformulación, que ese es el término correcto para los nuevos análogos, ¿no? Coformulación y no premezcla. Entonces, que esas es algunas diferencias. Entonces, evidentemente, en las coformulaciones, como puede ser la insulina de Gludec con Aspar, que viene en una proporción de 70-30, evidentemente no podría ser manejado nunca para un DM1. Pero si ustedes van a iniciar en un DM1, tiene que ir con un Basal Plus, que esas otras diferencias. Basal Bolo, perdón.
Basal bolo quiere decir que tienes dosis basal y tienes 3 bolos de prandial, ¿ok? En este caso puede ser Lispro, Aspar, Glulicina o una regular. Basal Plus es el esquema cuando se conoce como un basal con un bolo quizá en la comida principal, y esto se utiliza sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 2 cuando vas a empezar a insulinizar o a intensificar un esquema basal, ¿sí? Entonces, en términos generales, para el paciente con diabetes tipo 1, la dosis total tiene que ir de basal del 50 al 60%, y de la prandial, aunque el libro te diga 50-50, no empezamos así. Te vas un poquito más mesurado, y después pones, bueno, agregas en esa misma consulta el otro 40% distribuido en 3 aplicaciones, ¿no? Si le tocaba, vamos a suponer, 21 unidades, le pones 777, ¿no? Es como generalmente lo haces. Bueno, esa es la manera. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. Doctor, Sí. buenos días. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso de que si, por ejemplo, sospechamos que el paciente nos está haciendo efectos Omoyi, ¿cómo podemos, identificarlo en un mejor esquema de monitoreo? O sea, la primera pregunta sería, ¿cuál sería un mejor esquema de monitoreo? Y ¿cómo podremos ajustar la insulina o cuál insulina utilizar? A ver, primero explícales qué es el Somoyi. Bueno, ahora como tengo entendido es como un efecto de por la noche en donde cursas con hipoglucemia y en esa hipoglucemia hay como una hiperreacción perdón, primero cursas con una hiperglucemia y viene un pico de insulina propio del paciente No, ibas bien, ibas bien. A ver, entonces, lo que pasa es que precisamente en ocasiones tu paciente, es lo malo de tener nada más una foto. Tú ves que en la mañana empieza a salir elevado, en la tarde se eleva mucho más, llega, vamos a suponer, a 200. Lo tenías muy bien, o sea, previamente estaba en 7.3, hiciste tu ajuste fino, incrementaste la dosis para bajarlo abajo de 7, y te encuentras que en la siguiente regresa en 8.1, y pues el paciente pues no te dice que tenga síntomas de hipoglucemia. Entonces, en estos casos lo que tienes que corroborar es precisamente que no hay un efecto Somoyi. Lo que vas a hacer es evaluar la glucosa. En teoría, el punto más bajo de la glucosa está entre las 2 y las 3 de la mañana. Entonces, ahí lo que vas a hacer es determinar con un automonitoreo en donde tienes que solicitar el de ayuno, los prealimentos, poscomidas, y una glucosa a las 3 de la mañana. Generalmente la solicitamos 2 veces en una semana, a las 3 de la mañana. Si tú observas que tu paciente está teniendo hipoglucemias, muy probablemente él hace este fenómeno de Somoyi, que es la hiperglucemia en las mañanas, ¿sí? Mañana tarde vamos a tenerlo. Entonces, en ese caso, el tratamiento no es intensificar el esquema de insulina, sino es disminuir el esquema de insulina, en este caso, tratando de bajar el riesgo de hipoglucemia a las 2 o 3 de la mañana. ¿Qué estrategia tienes que hacer? Pues evidentemente, si estás con NPH, disminuir tu insulina antes de acostarse, o en este caso de la noche. Y si estás con un esquema basal bolo, en donde probablemente eh, eh, esté con insulina ultra rápida, aquí la diferencia y la estrategia va a depender. Si tú observas que ese paciente está teniendo, o vamos a suponer, 12 unidades de NPH con 6 unidades de Lispro en la noche, y le pides, él cena a las 8 de la noche, que se tome la glucosa antes de la cena,
que se tome la glucosa después de la cena, una glucosa antes de acostarse y la de las 3 de la mañana, ¿sí? Suponiendo que ese paciente antes de acostarse está en 200, ¿sí? Y a las 2 de la mañana está en 50, el problema es la NPH. Si el paciente saliera con una glucosa a las 11 de la noche en 117 y a las 3 de la mañana saliera en 50, pues evidentemente el problema es la ultra rápida, ¿sí? Entonces aquí tendrías que ajustar la ultra rápida, en este caso la Lispro. ¿Sí quedó claro? O sea, sería por las vidas media, ¿no? Así es. Entonces sí tienes que ver dónde, o sea, necesitas el automonitoreo. Por eso es que ahora con los sensores, ahorita en una paciente con diabetes gestacional, los ginecos estaban vueltos locos, estaban molestos que porque la señora no hacía caso, nos pidieron que la cambiáramos a NPH, la teníamos con Detemir, que porque tenía mucha variabilidad y que ellos tienen más experiencia con la NPH, se la cambiamos, pero como no les hacía caso la señora a los ginecos, pues ellos ya estaban locos. Lo que hicimos fue ponerle un guardián y posteriormente le pusimos una microinfusora. Y te podemos decir que el tiempo en rango que logramos fue del 95%. O sea, realmente el guardián o los automonitoreos nos dan muchísima información para estos pacientes que a veces son complejos en la vida real y que no leen nada de farmacocinética de las insulinas. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. ¿Algo más? Ok, entonces seguimos. Bueno, gracias. Hablando sobre los antidiabéticos orales, bueno, tenemos, como les mencionaba, los podemos dividir en esta clasificación. Ahorita vamos a hablar un poquito más de cada uno. Los secretagogos de insulina se pueden, bueno, son por ejemplo, las sulfonilureas. Estos medicamentos lo que van a hacer es que nos van a incrementar la liberación de la insulina en las células beta al inhibir los canales de potasio sensibles al ATP, lo que va a llevar a la despolarización, a la entrada de calcio y a la liberación de la insulina. Tenemos sulfonilureas como la glimepirida, la glipizida y la glibenclamida. La glimepirida tiene una vida media de 5 horas, se va a administrar de 1 miligramo una vez al día. Puede ser sola o puede ser con insulina. Mencionaba que máximo se pueden dar 8 miligramos de glimepirida. Es una sulfonilurea de tercera generación. Las sulfonilureas de segunda generación son la glipizida y la glibenclamida. Estas tienen una vida media de 2 a 4 horas. Se van a dar 30 minutos antes del desayuno, a una dosis la glipizina de 5 miligramos al día y hasta 15 miligramos en una dosis, pero máximo 40 al día. Y la glibenclamida a 2.5 miligramos al día o menos, y de mantenimiento se va a tomar de 5 a 10 miligramos al día. Las sulfonilureas nos van a... Bueno, aquí en esta tablita puse, bueno, son los diferentes tipos de fármacos que hay por vía oral y los efectos que estos tienen sobre la glucemia y sobre los lípidos. Lo importante aquí es ver cuánto nos va a disminuir de hemoglobina glucosilada cada uno de estos medicamentos. Por ejemplo, las sulfonilureas nos van a disminuir la hemoglobina glucosilada de 1.5 a 2%. Los efectos adversos principales de la sulfonilurea son pues, la hipoglucemia y el incremento de peso corporal. Tienen un metabolismo hepático y se van a excretar de manera renal y hepática. Entonces aquí tendríamos que tener cuidado con los pacientes que tienen pues alguna enfermedad renal o hepática.
La metformina es una biguanida que pertenece a los fármacos sensibilizadores de la insulina. Esta la vamos a administrar de 500 miligramos hasta 3 gramos máximo. La metformina nos va a reducir la producción de glucosa por el hígado, va a inhibir la gluconeogénesis y va a reducir la expresión de los genes de la glucosa 6-fosfatasa y lo que nos va a llevar a una activación de la proteinsinasa. La metformina nos va a incrementar la sensibilidad a la insulina, aumentando los sustratos de receptores insulínicos. También nos va a inducir un factor potenciador de los transportadores GLUT4, lo que nos va a aumentar o a ayudar a que se capte más glucosa por los tejidos receptores como son el músculo y el tejido adiposo. Aquí la excreción de la metformina pues va a ser por medio, va a ser renal y sabemos que no podemos o no se recomienda utilizarla cuando tenemos una tasa de filtración glomerular arriba de 30. Los efectos adversos principales de la metformina son diarrea, rara la acidosis láctica y en pacientes, está contraindicada pues en pacientes que tengan una enfermedad renal con tasa de filtración glomerular arriba de 30 o enfermedad hepática. La metformina acá en la tablita vemos que nos va a disminuir la hemoglobina glucosilada de 1.5 a 2 también por ciento. Aquí. Las tiazolinedonas, como la pioglitazona o la rosiglitazona, la pioglitazona se va a dar de 15 a 30 miligramos al día, máximo 45. La rosiglitazona la podemos dar de 1 a 2 veces al día. Estas nos van a activar al receptor activado proliferador de peroxisomas o PPAR gamma en los tejidos receptores. Aumentan la liberación de los transportadores GLUT4, lo que va a hacer también que se aumente la captación de glucosa por los tejidos musculares y adiposos. Va también a ocasionar una mayor sensibilidad a estos receptores y de insulina y pues va a disminuir la resistencia a la insulina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Las tiazolinedonas tienen un efecto pues benéfico o favorable en los lípidos porque nos van a incrementar el colesterol HDL y nos van a disminuir los LDL. Las tiazolinedonas van a reducir la glucosa plasmática en 40 a 80%. Van a reducir 40-80 miligramos sobre decilitros la glucosa plasmática. Y también mencionaba que nos puede disminuir la necesidad de utilizar insulina del 5 al 30%. Sus principales efectos adversos van a ser edema, nos van a incrementar el volumen plasmático y el riesgo por tanto, de insuficiencia cardíaca y también el aumento de peso. Y se ha visto que la pioglitazona está asociada a un ligero aumento del cáncer vesical y a la reducción de la densidad mineral ósea, por lo que se va a incrementar el riesgo de osteoporosis y de fracturas. Las incretinas, o en este caso vamos a hablar primero de las agonistas de la... Nada más mencionar algo de las TZs. Realmente son los fármacos que se tenían muchas expectativas porque durante... Ya no te escuchamos. Hola. Ahí pensé que era yo. ¿Me escuchan? Ahí. Ok, perdón. Entonces, les decía que durante mucho tiempo hubo una carencia de terapias para el paciente con diabetes tipo 2. Las expectativas, que creo que... Se volvió a perder. Ya, en el 2000, en el caso de rosiglitazona, en resumen, fue un fármaco que no le fue bien con temas de seguridad y gracias a rosiglitazona
en el 2008 la FDA sacó un lineamiento para que todos los fármacos de diabetes no solamente demostraran ser efectivos en la reducción de hemoglobina glicada, sino que también tuvieran el beneficio o demostraran seguridad cardiovascular. Gracias a la rosiglitazona. La rosiglitazona ya prácticamente se dejó de comercializar, le fue mal, es la oveja negra del grupo de las TZDs. Durante mucho tiempo se apostaba mucho a estos medicamentos. Les podría decir que muchos se quedaron en el camino. Luego venían bloqueadores de PPAR gamma y de PPAR alfa, y también se quedaron en el camino. Realmente los aspectos de seguridad a través de este bloqueo probablemente no sean tan seguros. Y el único que sigue vivo es la pioglitazona. Lamentablemente, como bien mencionas, los efectos adversos han hecho que nosotros como comunidad médica cada vez las prescribamos menos. Pero son una opción de tratamiento que deben de estar ahí. Las pusimos prácticamente nosotros en el último lugar de prescripción. Pero bueno, ese es el punto, nada más mencionarlo. Ok, gracias. Bueno, hablando de las gliptinas, tenemos a los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, que son la sitagliptina, la alogliptina, la linagliptina y zesagliptina. Estos van a inhibir a esta enzima, que es la dipeptidilpeptidasa 4, en un 80%. Entonces, esto nos va a llevar a un aumento de la concentración de la GLP-1. Estas incretinas se van a liberar en respuesta, como les mencionaba antes, a la glucosa o a los lípidos derivados de los nutrientes. Y van a estimular la secreción de insulina dependiente de glucosa y nos van a inhibir la secreción de glucagón. Aquí donde van a actuar, o sea, estos inhibidores es en esta parte donde les decía, con estas hormonas incretinas que son la HIP y la GLP-1, y que son degradadas por la DPP4, pues lo que va a pasar aquí es que se va a inhibir esa DPP4, no se van a degradar y van a aumentar la vida media de estas incretinas. Se ha visto que nos van a incrementar la insulina plasmática y van a reducir la glucosa postprandial en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Se ha visto que el 45% de los pacientes que toman la dosis máxima de las gliptinas van a alcanzar una concentración, pues, de hemoglobina glucosilada menor de 7%. Los efectos adversos que se han visto con estos tipos de medicamentos es que pueden producir dolor articular y dolor muscular, así como nasofaringitis y cefalea. Otro de estos medicamentos son los agonistas de la GLP-1, como la exenatida y la liraglutida. A ver, me interesa, regresa de las DPP4 inhibidores. No sé si vas a hablar sobre el ajuste de dosis en enfermedad renal. No, doc. Bueno, ok, entonces se los platico. Realmente estas moléculas han demostrado ser los fármacos más seguros, los más seguros que hay en el mercado. Por eso es que se han posicionado como la primera opción de tratamiento en adultos mayores. Realmente su seguridad es muy cómodo y esto es algo que a todos los médicos nos vino a tranquilizar. El hecho de tener fármacos que produjeran hipoglucemia, pues realmente no paraba de sonar el teléfono o el paciente estaba como molesto, ansioso, soltaban las terapias. Esto vino a cambiar muchísimo el manejo de la diabetes. Entonces, sabemos que de los fármacos que tenemos inhibidores de DPP4 está sitagliptina, alogliptina, linagliptina, sasagliptina, vildagliptina, y gemigliptina. Son los que tenemos aquí en México. Algunas consideraciones importantes: en el caso de vildagliptina,
esto es nada más que una guerra de preservar el mercado de los Estados Unidos. ¿A qué voy? Realmente el primer inhibidor de DPP-4 fue vildagliptina. Se comió a sitagliptina. El problema fue que al ser una empresa europea, cuando decidió someter ante la FDA como algo nuevo, lo agarraron por las pruebas de función hepática y con eso pues ya no logró la aprobación y permitieron que Merck Bandom, que es una empresa norteamericana, fuera favorecida para que saliera primero en el mercado y pudiera salir sitagliptina. Ante el berrinche que hizo Novartis, pues ya no decidió someter en el mercado de los Estados Unidos y bueno, de ahí se han querido agarrar para decir que no es una opción. Sin embargo, es una de las opciones costo efectivas muy interesantes en donde lo que estamos viendo precisamente es que cuando tenemos enfermedad renal crónica es importante ajustar la dosis. Por ahí salió un fármaco que no requiere de ajuste de dosis en función renal, que es linagliptina. Sin embargo, esto es una estrategia comercial. Es una estrategia comercial que ha permeado tanto en el médico, lamentablemente, y cuando hablan de que si tiene enfermedad renal linagliptina, les puedo decir que es el que, bueno, ese sería el más costoso. La enfermedad renal crónica no es tan infrecuente en México si tomamos el criterio de menos de 60 de tasa de filtración. Podríamos tener alrededor del 30-35% de nuestros pacientes con diabetes en esta categoría. Entonces, no es nada despreciable. Cuando nos tocó hacer el análisis farmacoeconómico para la inclusión de los medicamentos en el sistema de salud, del IMSS, ahora INSABI, en ese momento Seguro Popular, evidentemente mostrábamos estos datos y dijimos que era mucho más costo efectivo que el médico aprendiera a ajustar la dosis por tasa de filtración. La EMA, utiliza el criterio de 45, la FDA abajo de 50. Estos son los criterios para ajustar la dosis de los inhibidores de DPP-4. En términos generales, si cae por debajo de 50 y hasta 30, lo que tienen que hacer es ajustar la dosis a la mitad. En el caso de sitagliptina son 100 miligramos, quedaría 50. En el caso de alogliptina son 25 miligramos, quedarían 12.5. En el caso de sasagliptina son 5 miligramos, quedaría en 2.5. Cabe señalar que la oveja negra de este grupo se llama sasagliptina, por un tema en el estudio Sabor-TIMI, de incremento de riesgo de falla cardíaca. De ahí que todos los inhibidores de SGLT2, sus estudios, se pusieron las pilas para demostrar que no incrementaba la falla cardíaca y que disminuía la hospitalización por falla cardíaca. Que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero si cae debajo de 30 la tasa de filtración, nuevamente se tiene que ajustar, ¿sí? En el caso de sitagliptina quedarían 25 miligramos, en el caso de alogliptina 6.25 miligramos, y en el caso de Saxa no tiene los estudios. En el caso de vidagliptina, es el único que por debajo de 50 solamente tendremos que dar una dosis, es decir, 50 miligramos, porque en teoría esta es la única que tendría que ser con función renal conservada 2 veces al día. Entonces, por eso les decía que era una opción atractiva. Sin embargo, bueno, quedaron en las licitaciones Cita, Alo y linagliptina. Yo los invito a que hagan los ajustes de la dosis por función renal. Eso es muy importante porque pueden reducir el costo en el paciente que tiene que pagar el tratamiento, pues resulta mucho más económico que estar pagando una misma dosis al mismo precio. Bueno, ya me extendí un poquito, adelante. Okay. Bueno, sí,
Pues sí, mencionaba que los de PP4 tienen una buena tolerancia, no tienen riesgo de hipoglucemia y que pues se podían dar en pacientes con insuficiencia renal, pero ahora pues ya sabemos que es con ajuste de la dosis, ¿no? Y se puede dar con seguridad pues en Doc, una pacientes... pregunta. Ajá, sí. Sí, una pregunta, Doc. ¿Se acuerda de Citlali, la paciente que acaba de comentar? Sí, Ella, teníamos esa duda, Doc. ¿Por qué continuaba todavía con alogliptina a pesar de que ya tenía el esquema, el que comentaba de 3 veces de NPH, aparte de las preprandiales, y incluso se le agregó metformina, Doc? Sí, cierto, sí tenía metformina también. ok, porque los requerimientos de insulina con ella estaban casi en 2 unidades por kilo de peso. Quedó con una dosis basal de 75 unidades y de, me parece que fueron 45 de prandiales. Entonces, si no mal recuerdo. Bueno, quedaba como con 112 o 115 unidades por kilo de peso. Entonces, ya tiene altos requerimientos. El grado de resistencia de insulina que tiene el paciente es mucho. Entonces, en el caso de la metformina, ya una vez que ya había salido del estado crítico, ya inclusive me parece que me metí a verla una vez para tratar de ajustar los horarios, porque ese era el problema. Cuando pasaban las indicaciones era la NPH le están poniendo a las 12 del día y la regular a las 9 de la mañana. Y bueno, era un desastre las indicaciones a pesar de que se ponían los horarios. Entonces, lo utilizas como una estrategia para disminuir los requerimientos de insulina. Por eso. Ella es una diabetes secundaria, Tipo 1, vamos. ¿no? No es tipo 1. No, Ah, no es secundaria. ¿no? Ok. Sí, Doc, gracias. Por eso. Sí, en DM1 no han demostrado ser buenos. Bueno, han estudiado todas las terapias, todas. Desde las sulfonilureas, desde las TZEs, GLP-1, inhibidores de EPP4. Todas han fracasado, incluyendo los GLP-1, excepto los inhibidores de SGLT2. Inclusive ha fracasado la metformina. Pero bueno, ahí es un tema de la población que fue incluida, las características de la población. Adelante. Gracias. Bueno, hablando sobre los agonistas de la GLP-1, que también son incretinas, tenemos a la exenatida y a la liraglutida. La exenatida, como dato nada más, es que está derivada de la saliva de un lagarto que es el monstruo de Gila, que descubrieron que era resistente a la degradación de la dipeptidilpeptidasa 4. Tiene una vida media, la exenatida, de 12 horas y va a tener una duración de 24 horas. Esta se administra de manera subcutánea, es inyectada, se puede utilizar 2 veces al día y se recomienda que sea antes de los alimentos o después de los alimentos en la noche y en la mañana. La liraglutide, esta también es inyectable, se puede dar una vez al día y como efectos adversos de estos medicamentos es que nos pueden, bueno, dan náuseas y nos incrementa el riesgo de pancreatitis en pacientes que tienen hipertrigliceridemia. Hablando de los inhibidores de la reabsorción de la renal de la glucosa, tenemos a los... A ver, regrésate al anterior. Creo que, digo, el problema de meter tanto tema en esto es que nos vamos a quedar muy superficiales. Yo creo que de estos fármacos tendrás que haber hablado de la clasificación de estos fármacos, cómo se clasifican. Okay. Algunas clasificaciones las puedes tener por su estructura, que son miméticos, y otros son análogos, y esto es muy importante. Los puedes clasificar por la vida media, de acción corta y de acción larga.
Los puedes clasificar por pesos moleculares, los de bajo peso molecular y los de alto peso molecular. ¿Por qué es importante estas clasificaciones? Para entender algunas diferencias con ellos. Y precisamente algo que se ha visto, que a diferencia de los inhibidores de DPP4, en donde realmente no encontramos ninguna diferencia en cuanto a eficacia y seguridad, con esta clase terapéutica podemos decir que son iguales, pero en el caso del GLP-1 no. Y esas diferencias están establecidas por esto. Evidentemente vamos a tener los análogos y los miméticos, en donde, por ejemplo, el mimético más conocido es exenatide, pero tenemos los análogos, como son precisamente semaglutide, liraglutide, albiglutide, no sé por qué se me olvida el de Lilly siempre, Trulicity, ¿cómo se llama el de Trulicity? Es el número. Dulaglutida. Dulaglutida, ok. Y por la clasificación de la durabilidad, tenemos los de acción corta, que entraría, por ejemplo, exenatide con licisenatide. Y aunque inicialmente liraglutide era de los de acción larga, pues evidentemente sabemos que ahora ya es de más larga y va a quedar como en ese limbo, ¿no? Ahora los de acción larga tenemos dulaglutide, albiglutide, semaglutide y exenatidelar. En esto sí hay diferencias. Por ejemplo, albiglutide no alcanzaba a durar la semana y se veía en los estudios de farmacocinética que por ahí después del tercer día empezaba a perder eficacia. Y bueno, finalmente, como vio que no alcanzaba la semana, decidió no comercializarlo y salió. En el caso de dulaglutide, pues si ven los estudios originales, después del día 5 empieza a perder esta eficacia. El único que tiene la vida más larga sí es semaglutide, ¿no? Sí alcanza a durar los 7 días de manera constante, pero en los estudios de farmacocinética de dulaglutide, por ahí del 5º ya pierde eficacia. Por su... ¿qué más se me está olvidando? En el caso de los... han querido hacer algunas diferencias desde el punto de vista farmacológica, es decir, beneficios que tendría uno de acción corta con uno de acción larga. Parece que los de acción corta tienen más impacto en retrasar el vaciamiento gástrico, cosa que no en los estudios experimentales no demostraron tanto los de acción larga, y que por eso decían que mejoran más el postprandial. La realidad es que en la eficacia clínica no se ha visto nada de esto. O sea, no se ve ese beneficio o esas diferencias, vamos. Y pues yo diría que aquí los que tienen mayor evidencia para disminuir el riesgo cardiovascular, que también lo citamos en las guías de la sociedad, es primero, el que tiene más durabilidad o más beneficio cardiovascular sería semaglutide. Semaglutide va a salir ya el oral, pero los estudios Pioneer no demostraron este beneficio, ¿ok? No fue contundente semaglutide por vía oral para la disminución del MACE de 3 puntos. Esto es algo muy importante, no es un diferenciador, aunque es la misma molécula, cambia la vía de administración, y es algo que en un advisory board que tuvimos no se pudo dilucidar mucho. Hay mucho todavía por aprender por semaglutide por vía oral. En el caso después de vendría liraglutide como de los que tienen mejor beneficio. Luego hablaríamos de dulaglutide, y albiglutide se presentó en el 2019 el estudio de seguridad cardiovascular, salió positivo, pero bueno, ya les dije que no va a salir comercializado, ¿ok? Y finalmente exenatidelar,
Y al último es lixisenatid, ese es el más chafita de todos. Es en el estudio de seguridad cardiovascular, que ahorita se me fue el nombre, salió seguro nada más, pero no mostró beneficio. Listo. Gracias, doctor. Bueno, hablando sobre los inhibidores de la absorción de glucosa, tenemos a los SGLT2, inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa, que son las glifosinas, como la canaglifosina, la dapaglifosina y empaglifosina. ¿Cómo vamos, Luis? No sé si estamos bien, ¿le seguimos o tú dime? ¿Tenemos tiempo? Pues, bueno, ya falta poco para terminar la clase. ¿Cuántos días te faltan, Diana? Ay, no sé, doc. Ya no faltan tantas, mire. Son... Bueno, 6. sí, continuamos no sé si logramos terminar el tema. Ok. Bueno, estos fármacos inhibidores de la cotransportador de sodio glucosa 2 nos van a, pues como su nombre lo dice, a inhibir la reabsorción renal de glucosa, lo que va a incrementar la excreción urinaria de glucosa. Su eficacia va a depender de la tasa de filtrado glomerular y como ya lo habíamos comentado, me parece en las clases pasadas, no se da en pacientes con una tasa de filtración glomerular menor de 50. Estos van a producir una pérdida de peso de aproximadamente de 2,5 kilogramos, y tienen una tendencia a reducir la presión arterial. La empaglifosina tiene el beneficio de que reduce la progresión de la nefropatía diabética en pacientes con diabetes tipo 2. Tienen, como hemos mencionado también, un beneficio en el riesgo en pacientes con riesgo cardiovascular elevado. Hay pues varios estudios donde se reporta pues igual una disminución de los eventos cardiovasculares en pacientes que son tratados con este tipo de medicamentos y también con los GLP-1. A ver, esto es importante, regresa. Bueno, perdón, empaglifosina pones ahí que ha demostrado. A ver, el único que no tiene estudio diseñado para ver desenlaces renales es empaglifosina. El primero que salió es canaglifosina, fue Credence, ¿sí? Credence fue el que vino a revolucionar y que enamoró a los nefrólogos súper cañón. Y de hecho, en sus guías CADIGO lo ponen como el primer fármaco en adicionar a metformina. O sea, no les importa. Algo así como hicieron los cardiólogos, ¿no? Si tiene enfermedad cardiovascular, ponle un inhibidor de SGLT2 o un GLP-1. No, ellos se fueron. Si ya está con enfermedad renal o quieres prevenir enfermedad renal, tiene que tener un inhibidor de SGLT2. Entonces, fue gracias a Credence que fue con canaglifosina, ¿sí? La dosis que se utilizó fue 100 miligramos. Entonces, el que tiene la primicia o el estudio es primero canaglifosina. El año pasado salió el estudio DAPA-CKD. Ahí metió una población diferente. Nuevamente, estudian las poblaciones, no son los mismos escenarios, y si hay diferencias en el análisis por subgrupos. De tal manera que aquí metieron población desde 25 de tasa de filtración. Obviamente, DAPA salió súper beneficiado. Como les decía, ya tiene desenlaces en falla cardíaca renal. El único que no tiene es EMPA, ¿sí? Apenas está por salir. Ok. Bueno, gracias. Bueno, y como dato, los efectos adversos de estos inhibidores de la SGLT2 es que nos pueden ocasionar infecciones de vías urinarias y genitales por la glucosuria. Tenemos también otro tipo de fármacos que son los inhibidores de la absorción intestinal o los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que son la acarbosa y el miglitol. Bueno, la enzima alfa-glucosidasa va a estar en las células, en el borde
cepillo en la mucosa intestinal y va a transformar los oligosacáridos en disacáridos en glucosa. Estos fármacos van a inhibir a esta enzima y van a reducir la velocidad de absorción de la glucosa y van a atenuar la hiperglucemia postprandial. Sí también va a tener un efecto en la reducción de la hemoglobina glucosilada, pero es menor que otro tipo de fármacos. Estos se pueden utilizar en combinación con otros antidiabéticos y sus efectos adversos son flatulencia y distensión abdominal. También podemos tener un riesgo de hipoglucemia si la carbosa se administra junto con las sulfonilureas o con insulina. Y por último, bueno, los análogos de la amilina. La amilina es una hormona pancreática que se va a secretar junto con la insulina en respuesta a la hiperglucemia. Y va a ralentizar el vaciamiento gástrico, lo que nos va a retrasar la digestión y va a suprimir la secreción de glucagón y la producción de glucosa por el hígado. También tiene un efecto en la reducción del apetito. Este medicamento se va a administrar por vía subcutánea a las horas de la comida en pacientes que tienen, o sea, se puede utilizar en pacientes que ya utilizan insulina y que no tengan un buen control glucémico. Leí también que era el único medicamento aprobado para utilizarse en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, que mostraban una reducción de la hemoglobina glucosilada de 0.3% y una disminución también del peso en estos pacientes. Bueno, en esta tabla, que no sé si la vean bien, creo que se ve muy chiquito, pues se puede resumir un poco lo que son los medicamentos antidiabéticos orales, su eficacia, el riesgo que tienen de causar o no hipoglucemia, el beneficio que tiene en el peso, o sea, si nos va a ayudar a la pérdida o al aumento de peso, y los efectos cardiovasculares que tiene, el costo, la manera en la que se administran, también los efectos renales que tienen. ¿Sí la ven? Mm, Perdón, te dejé de oír. Bueno, a ver, ¿me escuchan? Ya ahí te ¿Sí me, escuchamos. sí me escuchan? Es que creo que me está fallando un poquito mi internet. Sí. ¿Ya? Ok. Bueno, les comentaba que en esta tabla que les puse aquí, que no sé si la alcancen a ver bien, pues se resumían los medicamentos orales antidiabéticos y podíamos ver aquí la eficacia que tiene cada uno y los riesgos de hipoglucemia, o sea, si nos causan o no nos causan hiperglucemia. Aquí tenemos que las sulfonilureas son las que sí nos causan hiperglucemia junto con la insulina. Los que nos dan un beneficio en el peso, o sea, con una pérdida de peso, que son los GLP-1 y los SGLT2. También, por ejemplo, los SGLT2 nos habla de los beneficios que tienen en los beneficios cardiovasculares o los efectos cardiovasculares que tienen, que por ejemplo los SGLT2 en la falla cardíaca, que son la empaglifosina, canaglifosina y la dapaglifosina. El costo, sabemos que, por ejemplo, estos inhibidores de la SGLT2 y los GLP-1 tienen un costo pues más alto y los más baratos pues son las tiazolinedonas, pero no son las de primera línea. Para tratar a un paciente con diabetes mellitus tipo 2, ya no nos vamos a fijar tanto en la disminución de la hemoglobina glucosilada. O sea, ahorita tenemos que considerar varias cosas en nuestro paciente, como lo son los efectos cardiovasculares, renales, la eficacia de los medicamentos, el riesgo que tienen de causar hipoglucemia, el impacto que tiene en el peso y pues, su costo y también las preferencias del paciente. En este algoritmo
que traté de traducir un poquito algunas cosas, está en las guías de la ADA, donde vemos que, pues, de primera línea, como sabemos, siempre va a ser la metformina y los cambios en el estilo de vida con manejo del peso y, pues, actividad física. Em, Como les mencionaba, nos vamos a basar en varios, considerar varios efectos, ¿no? Como lo son, cuando un paciente tiene un indicador de alto riesgo, o enfermedad, ay, ¿cómo se aterosclerótica, enfermedad renal o falla cardíaca, vamos a individualizar, o sea, las metas de hemoglobina glucosilada y podemos ver que en los pacientes que tienen un alto riesgo de enfermedad aterosclerótica o que ya la tienen diagnosticada, podemos dar o un inhibidor de la GLP-1 o un SGLT2, que estos están ya probados que pues tienen un efecto benéfico cardiovascular. En los pacientes que tienen falla cardíaca, particularmente en los que tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor a 45%, igual ya está probado que podemos utilizar un inhibidor de la SGLT1. En pacientes con enfermedad renal crónica, si tiene ya nefropatía diabética o albuminuria, vamos a iniciar con un inhibidor de la SGLT1 que también ya tenga pues, evidencia de disminuir la progresión de la nefropatía diabética. También podemos dar o sea, un SGLT2, pero que tenga, ¿cómo se dice? Evidencia para hacer nefropatía diabética, o sea, de que disminuya la progresión de la nefropatía diabética. Si no tiene nuestro paciente nefropatía diabética, en pacientes que tienen diabetes y con una tasa de filtración glomerular menos de 60%, podemos dar un SGLT1 igual o un GLP-1. Cuando el paciente no tiene indicadores de alto riesgo de estas enfermedades, nos vamos a basar en otro tipo de necesidades, o sea, vamos a ver cuál es como lo que más se necesita con este paciente. Si lo que necesitamos idealmente es disminuir las hipoglucemias, si el paciente está teniendo hipoglucemias, podemos empezar con cualquiera de estos medicamentos, que son los inhibidores de la DPP4, GLP-1, SGLT2 y las tiazolinidonas, que ya están como pues en cuarta línea. Si la necesidad que tenemos con nuestro paciente es pues, de perder peso o de promover una ganancia de peso, podemos iniciar con estos medicamentos que ya tienen también una pues, eficacia aprobada para la pérdida de peso, que son los GLP-1 o los SGLT1. Y si el costo como mencionábamos, que hay medicamentos que son ya muy costosos o no están al alcance de los pacientes, pues ya nos iríamos a utilizar estos medicamentos que son las sulfonilureas y las tiazolinedonas. Y creo que es todo. Bien. Ya fue todo, ¿no? Perfecto. Sí, doctor. Okay. Yo nada más comentar algo. En el caso de la carbosa, es un fármaco que nosotros ya lo sacamos de los algoritmos de tratamiento por el tema de que los estudios se hicieron con 300 miligramos para demostrar eficacia. Lo que vamos a tener es 0.5 de reducción en la hemoglobina glicada. El problema es que en vida real nadie te aguanta esa dosis. Aquí viene de 50 miligramos, tendremos que darle 6 tabletas al día para que ese paciente tuviera el efecto hipoglucemiante. Hay otros fármacos que han puesto como la colesteramina, los análogos, bueno, la bromocriptina. Eso tampoco lo hemos puesto nosotros. Esto fue una idea de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Los estudios están con dosis altas. Lo de la bromocriptina está utilizándose otra coformulación. El punto es que ni siquiera ya hay bromocriptina aquí en México. Ya salió también del mercado. Nada más esos comentarios.
Olviden a la carbosa como un hipoglucemia, como un antidiabético oral. Olvídenlo, ya no, se sabe que no funciona. Ok. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta sobre fármacos orales? Ya, yo tengo una, doctor. ¿Es buena idea dar pioglitazona en hígado graso? ¿Sí tiene evidencia de que mejore? Bueno, Adelante, doctor. sí, sí es una buena idea, pero hay que tener ciertas indicaciones. Primero, solamente está indicado en aquellos pacientes en que esté demostrado que tengan que el hígado graso es secundario a resistencia a la insulina, o sea que es una manifestación hepática de resistencia a la insulina. Dos, tiene efecto y ha demostrado para disminuir inflamación, pero no hay regresión, no hay evidencia de que haya regresión de fibrosis. Y bueno, el estudio más característico o que más ha demostrado su efecto viene a partir del estudio Pivens, en el cual, bueno, hablan sobre el efecto que tiene la pioglitazona para mejorar los valores de los efectos del hígado graso. Hay normalización de pruebas de funcionamiento hepático, hay disminución de la inflamación, pero no hay regresión de fibrosis. Es decir, cuando tú tienes un hígado en F0, F1, F2, todavía puedes tener mejoría con pioglitazona. Cuando tú ya pasas a un F3, un F4, ya no hay evidencia de que haya mejoría con pioglitazona. Y existe la posibilidad de combinarlo con vitamina E, que son realmente los únicos fármacos hasta ahorita con aprobación e indicación para ¿cómo se llama? Mejoría del hígado graso. Hay muchos que se han estudiado y que tienen buenos resultados, pero no como tal ni en inflamación y mucho menos en fibrosis, ¿no? Se ha estudiado liraglutida, se ha estudiado metformina, se ha estudiado estatinas, se han estudiado, ¿cómo se llama? Bueno, hay otro tipo de fármacos como los fibratos, se han estudiado, se ha estudiado, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre de estos. Bueno, una gran cantidad de fármacos, ¿no? Pero no se ha logrado como tal demostrar. Y te digo, solamente cuando tienes evidencia que hay resistencia a la insulina y que es la causa del hígado graso, y en pacientes con Hola, buen día. F0, F1, F2. De ahí para adelante, la verdad es que ya no tendría tanto efecto o tanto beneficio dar pioglitazona, ¿no? Y siempre considerando que pioglitazona tiene un efecto Bonito día. incrementa el peso y que corres el riesgo, bueno, y también con sus estas alertas sobre su uso en pacientes con falla cardíaca, ¿no? No sé si quieras comentar algo, Master Garnica. No, completamente de acuerdo todo lo que mencionaste. Nada que agregar. Ok. Gracias. ¿Algo más que quieran comentar? Yo tenía nada más la duda de si teníamos programada una clase de insulinas, ¿verdad, doctor? Sí, la idea es hacer un taller de insulinas con el doctor Garnica, nada más que hay que buscarle no, creo que es la que, no, habíamos programado la clase con Irving de manejo de la hiperglucemia o manejo de la glucosa en el hospital, ¿no? Hiperglucemia, sobre todo. Así es. Entonces eso es lo que vamos a platicar con Irving, que desgraciadamente se va a tener que mover y eso, bueno, vamos a tener que definir por consenso si la podremos revisar el día jueves, pero bueno, eso depende de lo que digan todos. Sí. ¿Vale? Por ahora, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no, ya aquí le dejamos y muchas gracias por todo.
Nos vemos el día de mañana y médicos residentes nos vemos a las 12:30 ahí en el hospital, por favor, en la junta con el director. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, gracias. Gracias. Nos Gracias. estamos viendo. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, doctor. Bye. Bye. Bye.